lo profundo de orar. En el capítulo 11, un solo verso, hermano, que usted lo conoce ya. Y dice, bueno, pero el pastor no se va a despegar de ahí. No, hermano, no. Hasta que entendamos nosotros las verdades que Dios nos quiere revelar, vamos a seguir ahí. Yo le puedo predicar el mes completo todos los servicios de ese solo verso que vamos a leer ahora, que es el verso 6. El mes entero, hermano, en todos los servicios. Predicar de ese verso. Y todavía, hermano, lo que vamos a estar es raspando la superficie. Empezando quizás a entender la profundidad de la gloria y la grandeza de lo que es acercarse a nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, y lo leemos todos, hermanos, en el nombre de Jesús. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. A Dios sea la gloria. Padre bueno, en el nombre de Jesús, es tu palabra, Señor, por la que vamos a hablar, y es por tu Espíritu, Señor, que vamos a hablar sobre esta palabra, de tal manera, Señor, que honremos lo que tu palabra dice, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, papá. Amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y esto viene siendo, como le decía, la parte segunda de lo que empezamos a hablar el martes sobre lo profundo de orar. Porque nosotros sabemos, por definición, y si alguien me la puede decir, la definición clásica, típica, hermano, de lo que es orar, que la mencionamos este martes pasado. ¿Orar es qué? Hablar con Dios. Y esa es una definición, hermano, maravillosa. Y está bien. Pero lo que nosotros estamos descubriendo, hermano, por medio de la Escritura, es que orar no es meramente hablar con Dios, sino que envuelve una profundidad todavía mayor, hermano. Porque usted sabe que es todo nuestro ser lo que está envuelto en ese asunto de la oración. ¿Por qué tanto énfasis en esto, hermano? Si nosotros los cristianos todos sabemos lo que es orar. Hasta el recién convertido sabe lo que es orar, hablar con Dios. ¿Por qué hacer este énfasis? ¿Por qué estar insistiendo en esto, hermano? Porque si el orar es lo que es, hermano, que es la forma más elevada de adoración, más exaltada que existe de adoración, porque nos permite a nosotros hablar con el Creador. Y déjeme decirle algo, hermano, que cualquiera dice, no, pero eso siempre ha sido así. No, hermano, eso no siempre ha sido así. Porque si usted lee la historia del pueblo de Dios en el Éxodo, en un momento dado, Dios se le reveló a Moisés, de hecho fue al pueblo, pero a Moisés, en la cima del monte Sinaí, y le dijo, tú vas a subir a hablar conmigo, pero del pueblo que nadie siquiera se acerque a las faldas del monte, porque si lo tocan o alguna bestia, si siquiera una bestia tocara la orilla del monte donde empieza a subir, se muere. Se muere. Solamente a ti te voy a permitir subir a hablar conmigo cara a cara. O sea que esto de hablar con Dios, hermano, nosotros quizás porque nacimos, a Dios sea toda la gloria y la honra, hermano, a nosotros nos ha tocado nacer en el tiempo más maravilloso de la humanidad. Por malo que se vea, por feo que se oiga, hermano, este es el mejor tiempo. Y le voy a decir más. De todos los seres humanos nacidos hasta hoy, a nosotros que se nos ha concedido ser la iglesia del Dios vivo, hermano, se nos ha concedido ser también parte de una raza de seres humanos que no se compara con ninguna otra desde Adán hasta hoy, y nunca la va a ver igual, hermano. No hay nada
no hay nadie que se iguale con la iglesia del Dios vivo. Le voy a decir por qué. Abraham, hermano, Abraham, hoy ese varón de Dios, amigo de Dios, hermano, él no es iglesia. Él es el fundador prácticamente de lo que es la nación de Israel y el pueblo de Dios. Pero no son iglesias, ni ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, hermano. En el libro de Hebreos dice inclusive en el capítulo 11, el capítulo de la fe, dice que todas esas gentes murieron, todos esos héroes de la fe murieron sin alcanzar lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? O sea que para nosotros ahora los que somos de la fe, nosotros ahora los que somos de Cristo, nosotros ahora los que somos la iglesia, se nos ha concedido una cosa mejor que todos los demás seres humanos, hermanos, antes de la iglesia. Esto es un privilegio. Por eso se le llama gracia, hermano. Es un privilegio inmerecido de parte de nuestro Dios. Para una gente como nosotros, que de verdad, hermano, no merecemos nada. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a valorar eso que Dios nos ha dado, pero no solamente a valorarlo, hermano, sino a disfrutarlo también. Porque si nosotros somos esa clase especial de seres humanos que habita esta tierra, solamente porque somos la iglesia, hermano, para nosotros hay unos beneficios espirituales que vienen de la misma presencia del Señor que nosotros debemos estar disfrutando continuamente. Pero estas cosas, hermanos, se alcanzan. Estas cosas se buscan. Estas cosas se obtienen. Porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia, de que es donde Dios le está regalando la salvación al que la quiera, hermano. Pero después que Dios concede ese regalo maravilloso de garantizarle al que cree la vida eterna por el perdón de los pecados, hermano, entonces usted tiene que trabajar para sostener, para mantener eso, para entrar más profundamente en el conocimiento de Dios. Hay algo que se pierde en aquellos que creen en la doctrina de salvo siempre salvo, hermano. Y esa doctrina básicamente consiste en que el Señor me salvó, ya no importa, ya soy salvo, ya no tengo que hacer más nada. Yo escucho toda clase de predicadores y me sorprende en el buen sentido de la sorpresa escuchar a muchos de ellos que predican y practican esta doctrina de salvo, de que una vez salvo la gente ya no importa lo que hagan, van a ser salvos, diciéndole a su gente que eso no es así de fácil. Yo los escucho, hermano, ahora, porque usted sabe que esa gente son de Dios también. Y el mismo Espíritu Santo que nos habla a nosotros, si esa gente son fieles a Dios, se les revela a ellos también. Y le están diciendo, no, esto no es una cosa así que ya Dios me salvó y ahora yo voy a hacer lo que quiera, como uno me dijo a mí. No, si yo estoy metido en una barra con mujeres y viene Cristo, yo me voy. Y yo, tú te vas, pero es para el infierno que te vas, no es con Cristo que tú te vas. Porque me lo dijo, hermano, y me lo dijo como que eso es así. Él no se estaba mofando de mí. Él me estaba expresando su fe, y su fe era que si él estaba en un prostíbulo el día que Cristo viniera, porque él es salvo, él se iba con Cristo, plenamente convencido. Lo único que le dije fue, bueno, léete Apocalipsis 1 y 2, el mensaje a la iglesia, al que venciere. Ya con eso nada más acabamos con el asunto. Ahí lo que hubo fue, hermanos, una pausa y un silencio. Y dice, lo voy a mirar, a ver qué pasa. Jamás volvimos a hablar del tema. Nosotros, hermanos, somos llamados, una vez somos salvos, a profundizar en el conocimiento de ese Dios que nos salvó. A establecer una relación cada vez más íntima y más profunda con Él. Ese es el llamado para nosotros, eso es lo que nos corresponde. Y es un llamado a nosotros a hacerlo, porque una vez Dios nos salva,
Él provee los medios para que nosotros podamos, hermanos, buscarle y encontrarle, acercarnos y llegar a donde Él, hablarle y que Él nos escuche y que Él hable y nosotros lo escuchemos. Él ha provisto todo, hermano, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y una de esas cosas, hermano, es definitivamente meternos en su palabra para conocer más profundamente al Dios que la inspiró. Y en este asunto de la oración, hermano, que es vital para nosotros. Sin oración, hermano, no hay vida. Punto, no la hay. No la hay. Sin oración, no hay comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, hermano, lo que hay es un vacío, lo que hay es un malestar, lo que hay es un desgano, hasta desesperación. Sin oración, hermano, no se alcanza nada. Y nada de lo que se alcance llena y satisface. Porque usted sabe que lo único que llena el alma del ser humano es estar cerquita del Dios que lo creó. No hay nada más que llene, hermano. No hay relación que llene, no hay trabajo que llene, no hay dinero que llene, no hay bienes materiales que llenen, hermano. Eso que hay en el alma, que lo que anhela es la presencia del Todopoderoso Dios. Por eso cuando hablábamos el martes de la oración, estábamos tocando algo, o sea, que eso es todavía más profundo. Que hay en la Escritura palabras que son la misma que orar, pero no dice orar. ¿Alguien se acuerda cuál es ese sinónimo? Un sinónimo de orar que vimos en la Escritura el martes. Una palabra, ¿cuál? Es acercarse a Dios. Y cuando uno dice, porque de ahora en adelante nuestra definición tiene que cambiar, hermano. Porque cuando alguien le pregunte a usted qué es orar, usted no le va a decir, hermano, solamente hablar con Dios. Es acercarse a Dios y hablarle. Pero había otra palabra, hermano. ¿Alguien recuerda? Otra palabra que era sinónimo de esto de orar. Anhelar o desear, hermano. ¿Alguien ha sentido aquí el deseo de orar? El deseo. ¿Alguien me puede decir cómo se siente? Alguien voluntario que me diga cómo se siente, cómo es que se siente el deseo de orar. El que ha sentido eso. ¿Cómo? Es como una ansiedad. Ajá. Así como cuando la gallina. Me encanta esa comparación. O sea que si de momento uno está en un sitio donde no se puede, a uno le entra como una desesperación, como una ansiedad. Y estamos como la gallina cuando está buscando poner los huevos, a ver dónde aparece ese sitio para yo poderme. Y hablar con Dios. Me encanta eso, hermano. Me encanta. Gracias, mamá. Esa comparación está maravillosa. Yo soy del campo, hermano. Y esas cosas a mí es que me fascinan. Porque en eso, hermano, en eso tan sencillo, es que nosotros verdaderamente vemos a Dios. Usted sabe que Dios una vez se comparó con la gallina, hermano. Yo escuché un mensaje una vez, cuando estaba el asunto el movimiento de los desencuentros. Y en un momento dado, hermano, porque todo era tan elevado y todo era tan glorioso, que la persona que estaba hablando dijo que él era, no me acuerdo qué era, yo sé que la cosa era grande y no gallina. Águila. Somos águilas y no gallinas. Yo le digo, wow. No le dije yo acá. Yo dije, wow. Jesús cuando entró, que de hecho este próximo domingo es lo que se celebra el Domingo de Ramos. Y es lo que en la Escritura es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde la gente gritaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor, Jerusalén, que matas a los profetas,
¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Hermano, y el Señor se comparó, mamá, con la gallina. Oye, así nosotros también, hermano, como la gallina, y le voy a decir el nombre, clueca. Ajá. En ese desespero porque necesita un lugar para poner los huevitos, hermano. Cuando uno siente deseos de orar y uno no tiene de momento la oportunidad, eso es lo que uno siente por dentro. ¿Alguien más? Cuando siente deseo de orar, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo lo siente? Porque usted sabe que, hermano, nosotros hablamos de estas cosas, igual que hablamos de la experiencia con el Espíritu Santo, y no, Dios me habló, hermano, pero diga cómo le habló. Diga cómo fue, si fue que lo oyó, o fue que lo soñó, o fue que lo vio en una pizarra, o como a mí que se me metió por la cabeza, por aquí, me reventó el pensamiento, hermano. O habla al corazón el Señor, porque Dios habla al corazón. Digamos cómo son las cosas para que el que escucha también aprenda. Y si le pasa una experiencia como la suya, va a reconocer que es Dios el que le está hablando. ¿Cómo se siente orar, hermano? ¿Cómo se siente orar? El deseo, ese deseo de orar. A ver, John, Elina primero, espérate ya. Que John, Elina que levantó la mano para decirme que tú levantaste la mano. Amén. Sube el volumen. Es ir manejando. Ajá. Y parar en una luz y mirar el cielo. Y lo único que sale de la boca de uno es decir, gloria a Dios, papá, tú eres bello. Yo experimenté, el Señor me ha permitido experimentar algo en las madrugadas. Ajá. Llegar a este templo. Amén. Y es que cuando abro la puerta, yo lo tomé por, no por costumbre, sino por deseo. Llegar al altar y decirle, yo siento que me hice, porque se siente ese deseo de llegar Adentro, saber, allá adentro. ajá, Ajá. ese deseo usted puede decir, o sea, no llegar porque uno antes de yo llegaba a hacer lo que iba a hacer uno, Ajá. pero ya cambia la actitud de uno al saber que alguien lo está esperando a uno y poderle decir usted, papá, buenos días, Señor, gracias. Okay. Porque tú sabes que antes que tú llegues, ya Él está aquí esperándote. ¿Ah? Y esa convicción de su presencia hace que tú entres por esa puerta hablándole, no como si Él estuviera, sino porque Él está. ¿Cierto? Una persona más. ¿Cómo se siente ese, Elisa? Ajá, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo tú lo sientes? Ajá. Porque esa es la palabra, es conexión. Es que hasta ese momento tú lo que te sientes es que estás como desconectada. Tú necesitas esa conexión. Y adentro de ti hay algo que te impulsa a buscar eso, porque fuera de esa conexión tú lo que estás sintiendo es como un vacío. Pero es una cosa adentro, ¿no? Eso es adentro, dentro de ti, en las entrañas. Ese impulso, ese deseo. Oiga, hermano, eso es lo que es orar. Porque usted sabe que, hermano, hay mucha gente que se pone, déjeme incluirme en el asunto. Hay muchos que nos ponemos de rodillas y empezamos a hablar y parece que estuviéramos hablando con Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús estoy delante de ti, Señor, aquí en tu casa, porque tu nombre está en esta casa. Y yo quiero presentar primeramente mi vida y la de mis hermanos, toda la iglesia, Señor, y la congregación, los que están lejos, los que están cerca, Padre Santo, para que tu presencia los alcance, los toque, los bendiga, Señor, y los prospere donde quiera que ellos estén. Tú sabes, Señor, que he cometido pecados el día de hoy, por los que te pido perdón, porque yo sé que tu sangre me lava, me limpia y me libra de todo mal. Y hay una lista que tengo en la Biblia, pero como no la tengo en la mano, tú sabes cuál es. Así que encárgate de eso, papá. Y estamos hablando, hermano. Estamos hablando.
Y estamos hablando con Dios. Pero verdaderamente estamos hablando con Dios, hermano. Ahí en la escritura la oración se describe. Y de hecho yo le decía el martes que cuando aparece la palabra orar en el Nuevo Testamento siempre se refiere a ese hablar con Dios, a ese acercarse a Dios en oración, con el deseo de hablar con Él. Siempre es eso, no se refiere a otra cosa. Pero Jesús mismo mencionaba, hermano, que entre los más religiosos y los más que oraban, hermano, había un problema. De uno de ellos, dice el Señor, orando o hablando consigo mismo. Él estaba en el templo, y es en el caso del fariseo y el publicano, donde aquel hombre de pie en el templo, siendo él un fariseo, y entienda, hermano, que nosotros tenemos un mal concepto del fariseo, porque Jesús a eso era lo que se pasaba regañando, reprendiendo el Señor. Pero entienda una cosa, hermano, los buenos de la nación de Israel eran los fariseos. Eran los que amaban la palabra, eran los que amaban al Dios de la palabra, eran los que guardaban esa palabra, hermano. Pero a la misma vez estaban llenos de hipócritas, hermanos, y mentirosos entre ellos, manipuladores y delincuentes. Entonces Jesús, no necesariamente porque estaban haciendo esas cosas, sino porque ellos le ponían cargas a la gente que ellos mismos no podían cargar. Y su devoción, hermano, era una cosa externa, pero en el corazón no había nada. Hasta el punto de que cuando oraban, hermano, lo que les gustaba era escucharse ellos mismos. Oh, Señor, ante la horribilidad del monstruo descamado del piélago insondable de la inmundicia que rodea el orbe. Y para entenderlo había que buscar un diccionario, hermano. Pero ellos se escuchaban, hermano. Están en el templo y están diciendo, oh Señor. ¿Y usted sabe qué pasaba? Que ellos mismos se escuchaban, hermano, y quedaban satisfechos. Los que lo escuchaban decían, wow, qué clase de oración. Y Dios, hermano, nuestro Dios, lo que estaba oyendo era, no había señal, no había conexión. Por esta razón, hermano, sin fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 6. Porque ahora vamos a entrar todavía más profundamente en este asunto de la oración, hermano. Porque usted sabe que si nosotros seguimos descubriendo todo el bien que envuelve, toda la gloria que envuelve, toda la gracia que envuelve, hermano, y usted puede acostarse por la noche y sentir esto, escúcheme bien, que de momento adentro de usted siente como una emoción, allá adentro en las entrañas, es como una emoción. Pero llega un punto que se vuelve hasta como incontrolable, que es que usted ya está, hermano, hablando con Dios y usted se da cuenta solamente porque eso está ahí y eso no viene de usted, hermano, eso viene del cielo. ¿Usted sabe cómo se llama? Espíritu Santo. Usted se da cuenta, hermano, que Dios adentro de usted. Y Dios adentro de usted metido queriendo que usted abra esa boca y hable con Él. Y esa emoción de momento lo domina y usted abre la boca y usted sabe que está hablando con el Altísimo y que el Altísimo está escuchando. Si algo va a producir una sensación de paz maravillosa y de gozo, hermano, es eso. Y eso es lo que el diablo nos quiere robar. ¿Está adorando? Ajá. 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 Ajá.
Ajá. Pasó, se le perdió. Pero el hueco se queda, el malestar se queda, esa sensación de vacío se queda, porque en el momento en que Dios quería hablar conmigo, de momento apareció otra cosa para hacer. Me distraje, hermano, y se me fue esa oportunidad. Oiga, y a veces lo que viene es un dolor tan grande, hermano. Y no fue que usted hizo algo malo así de que pecó, fue que Dios le dijo, quiero hablar contigo, y usted lo pospuso, lo dejó por otra cosa. Entonces cuesta, hermano, volver a engranar en ese asunto. Pero usted sabe que, porque Madera está diciendo que hay que hacer el hábito, hermano. Pero yo veía no hace mucho en un programa algo, y fue un dicho que es muy bueno, que escuché, que decía, si no empezamos, nunca vamos a acabar. Que es lo mismo que si no empezamos, nunca vamos a llegar tampoco, hermano. Porque aquí en ese verso 6, que es tan conocido para nosotros, hermano, hay algo, y es una promesa. Y si yo necesito un incentivo para orar, yo me voy a agarrar de la promesa que hay ahí. Porque empieza con un negativo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora le voy a decir algo, hermano, para que usted vaya examinando la escritura, y cuando alguien le pregunte una definición de fe, hermano, ahí está la definición. Usted sabe que el capítulo 11, en el verso 1, ha sido la definición estándar, la definición clásica de fe. Y lo es, hermano, es pues la fe. Si dice que es pues la fe, lo que va a decir después, ¿qué es? La definición de lo que es la fe. Y en eso estamos de acuerdo, hermano. Pero el capítulo 11 no consta de un solo verso, hermano. Es un discurso completo. Y entonces, examinando todo el contexto, es que usted tiene verdaderamente lo que es la definición de fe. Y para mí, hermano, es imposible usar el verso 1 sin usar el verso 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo estoy plenamente convencido de que lo que estoy esperando lo voy a recibir. La convicción de lo que no se ve. Es entrar por esa puerta y decirle buenos días a alguien que está aquí, pero yo no lo puedo ver, pero sé que está aquí. Y entonces, para yo completar la definición, ese es el principio de la definición. Es pues la fe. La fe es esto. Pero sin esto, sin esa fe, es imposible agradar a Dios. Y ahora escuche bien, definición de fe. Porque el que se acerca a Dios. Y ahora vamos a cambiar lo que hicimos el martes. El martes estábamos cambiando la palabra orar por su sinónimo, que es ¿cuál? Acercarse. Hoy vamos a hacerlo a la inversa. Ahora cambia acercarse por la palabra orar. En ese verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cambia la palabra, el que qué. Porque es necesario que qué, que el que qué, que el que ora a Dios. ¿Lo está viendo ahí, hermano? Porque es exactamente la misma palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Y cuando está hablando ahí de acercarse a Dios, hermano, lo está diciendo de una manera que es orando. Porque es la misma palabra. No solamente son sinónimos, hermano, es que es la misma palabra en el griego. El que se acerca a Dios, el que ora a Dios, es necesario que ¿qué? Que crea que le hay. ¿Qué quiere decir eso? Que crea que Él es real, pero no solamente que Él es real, porque yo puedo creer que Dios es real, porque Él existe. Que crea que le hay, ¿dónde, hermano? Ahí, porque yo estoy orando. O sea, yo me estoy acercando a Dios y lo estoy haciendo en oración. El Dios que yo le sirvo, hermano, es invisible. Es invisible. Por lo tanto,
Cuando yo me acerco a Él, yo le estoy hablando a uno que no se ve. Yo tengo que creer que aunque yo no lo vea, Él está donde, hermano, aquí, conmigo. Porque una cosa tiene mi Dios, hermano. Él es omnipresente. Él está en todo lugar a la misma vez. Y no tiene ningún problema con eso. Nosotros tenemos problemas para entenderlo, pero no tiene ningún problema porque Él es el todopoderoso Dios. Él es omnipresente. Entonces, el que ora a Dios es necesario que crea que Él está ahí oyéndome. Porque yo soy el que le estoy orando a Dios. Entonces, como dice el que se acerca a Dios. Hermano, ¿cómo nosotros nos podemos acercar al Dios invisible? Ya yo le dije que Él está en todas partes a la misma vez. O sea, Él está ahí, Él está afuera. Pero para acercarme a Dios, cuando dice acercarse a Dios, orar a Dios, hermano, no está hablando de algo que yo puedo hacer físicamente. Porque a fin de cuentas, usted sabe dónde Dios también está, hermano. Él tiene un trono. ¿Y dónde está ese trono? En el cielo, y allá yo no puedo llegar. O sea, acercarse a Dios definitivamente, hermano, no es algo que yo puedo hacer caminando o que yo tenga que hacer caminando. Acercarme a Dios no es yo moverme de un lugar a otro. Acercarme a Dios, hermano, es hablar con Él, donde yo estoy creyendo que Él está ahí conmigo. Y escuche bien, hermano, que esta experiencia de hablar con Dios, con la convicción de que Él está ahí, debe ser parte de nuestro caminar como cristianos. Porque usted sabe qué, el día que yo creí, ¿qué hizo Dios conmigo? El día que yo creí, ¿qué hizo Dios conmigo? Me salvó, pero ¿qué hizo conmigo? ¿Qué hizo Dios? ¿Dónde se metió Dios, hermano? ¿Dónde se metió? Pues entonces no está lejos, ¿verdad, hermano? Para alcanzarlo. ¿Usted entiende, hermano? Él no está lejos. Ahora, escúcheme bien. Él puede estar contristado, él puede estar triste, él puede estar dentro, pero puede estar triste. O otro término que dice la Escritura, puede estar apagado, hermano. Porque el día que yo creí, el que es la fuente de la oración en el creyente, Dios Espíritu Santo, vino a morar dentro de mí. La cosa es que con Él, porque el Espíritu Santo es Dios. Y es tan Dios como el Padre. Y es tan Dios como el Hijo, hermano. Cuando Él vino a morar en mí, tampoco vino solo. Él se trajo a papá. Y el Hijo andaba con Él o anda con Él. Entonces el acercarnos a Dios, hermano, es algo que no es recorrer una distancia físicamente hablando. Hay una distancia que recorrer, hermano, pero no depende de cuánto nosotros caminemos, sino de ese esfuerzo que nosotros pongamos, hermano, en seguir el impulso del Espíritu. Porque el que provoca la oración en el creyente, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Esta experiencia no es para nosotros, hermano, es común, porque esa es la experiencia de todo creyente. Pero escúcheme bien, esto existe desde que el hombre existe. En el libro de Ezequiel hay una cosa maravillosa, porque Dios hablaba con Ezequiel. Y Ezequiel estaba hecho todo un etcétera, hermano, cuando vio la visión celestial y el trono de Dios y las 4 ruedas que giraban para aquí y para allá y los seres vivientes y todas esas cosas. Y ese hombre cayó, hermano, casi muerto. Se quedó sin fuerza ante la visión. Se lo dice a Dios: Señor, porque a mí no me queda fuerza. Dice, y está en el capítulo, creo que está en el capítulo 1 de Ezequiel. Dice: y entró el Espíritu en mí y me alzó sobre mis pies, o me puse sobre mis pies, y me habló y me dijo. ¿Dónde entró el Espíritu, hermano? ¿Dónde entró? Y entonces dice: y me habló y me dijo.
¿Desde dónde le habló, hermano? Desde adentro. Usted sabe para dónde es que hay que caminar, hermano. Para adentro. Usted sabe qué distancia hay que recorrer, hermano. La distancia que se tome llegar hasta donde el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. Por esto es que Dios está, hermano. Es que Dios está. Los que ponemos distancia, hermano, somos nosotros. Los que ponemos barrera, hermano, somos nosotros. Y escúcheme bien que yo le estoy hablando aquí a todo aquel que alguna vez hizo una profesión de fe, una confesión de fe. Y si usted no ha negado al Señor ni ha maldicho al Espíritu Santo de Dios, usted puede tener el Espíritu Santo contristado dentro de usted, pero está ahí todavía. Así que contentémoslo esta noche. Amén. Amén. Vamos a contentarlo, hermano, que nos conviene. Porque entonces vamos a entrar en ese nivel profundo de comunión, de comunicación con Dios, que nos va a permitir vivir unas experiencias gloriosas, hermano. Comenzando con esa sensación que tanto estamos buscando. Es sentir a Dios, hermano. Pero es sentir a Dios dentro de usted. Y cuando usted siente que Dios está ahí, lo primero que lo inunda, hermanos, y Elisa lo decía, es una paz. Porque usted sabe que si Él está ahí, todo está bajo su control. Pero no es solamente eso, hermano, porque es que nos conviene, hermano, esa comunión, esa comunicación, ese acercarnos a Dios, porque hay promesa. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que ora a Dios, el que se acerca a Dios, es necesario que crea que Él está ahí. Oiga esto, hermano. Y que es galardonador de los que le buscan. Y entonces aparece otra definición de lo que es orar, de lo que es acercarse, y es esa famosa palabrita que nosotros usamos también muchas veces, buscar a Dios. Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Volverse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿En qué, hermano? Es volverse a Dios, es acercarse a Dios, es buscar a Dios, es desear a Dios, es orar, es hablarle a Dios que está cerca. Él está ahí. Pero el pecado es lo que hace separación entre Dios y nosotros. Entonces, imaginarnos nosotros ¿qué galardón? Ya iba a decir la palabra, pero quiero que usted la diga. ¿Qué es galardonador? O el que da un galardón. ¿Qué es un galardón? Un premio. Otra palabra para premio. Un regalo, recompensa. Un premio es una recompensa. Eso es un galardón. Escuche bien, hermano. Porque entonces muchas veces nosotros no tenemos el ánimo, la fuerza, la disposición. Escuche bien. O el valor de orar, porque hay algo que se interpone entre nosotros y Dios. Eso puede ser el pecado. Y como se resuelve, usted sabe cómo es haciendo lo contrario de lo que nosotros hacemos, que nos alejamos de Dios. El pecado aleja de Dios, el pecado separa de Dios. Pero para eso vino Cristo Jesús, hermano. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Él es nuestro abogado, es nuestro defensor, hermano. O sea, Él vino precisamente para eso. Él murió para que nosotros no muriéramos. Nosotros somos culpables, Él era inocente. Y siendo inocente pagó el precio de nuestra culpa para que nosotros ahora por medio de Él podamos tener acceso con libertad y con confianza al Padre de la gloria, hermano. Y que el Señor nos mire con ojos de misericordia y nos ame como Él nos ama. Oiga, hermano. Pero entonces usted sabe que si necesitamos motivación, entienda bien que el que se acerca a Dios
Y para acercarse a Dios, hermano, no hay que estar santificado. De hecho, lo que hay que estar es, si usted está sucio, hermano, pues esa es la mejor razón para acercarse a Dios. Porque el único que puede limpiar, hermano, es Él. Si usted necesita perdón, hermano, lo que hay que acercarse a Dios, porque el único que puede perdonar de verdad es Él. Si usted necesita salvación porque sabe que está perdido, tan perdido como el mismo diablo, pero usted se vuelve a Dios, si el diablo se vuelve a Dios, Dios lo quema ahí mismo porque ese no tiene salvación, pero para ti hay salvación todavía. Es volverse a Dios porque usted sabe que Dios lo que quiere es salvar. Oiga, y lo único que hay que hacer precisamente es volverse hacia Él y hablarle. Porque si usted hace eso, y esta debe ser ahora nuestra motivación, porque a veces es como los niños. Yo no sé cuántos aquí, o si usted no es de ese tiempo, o eso se hacía nada más que en mi tierra, que cuando usted hacía un buen trabajo, mis maestras le ponían a uno una estrellita. Mano, en la libreta donde usted hizo la asignación o el trabajo, le ponían una estrellita. Oh, sí, eso era una mascota también, ¿verdad? Dice mascota. La libreta. Oiga, hermano, yo el día anterior me esmeraba en hacer el trabajo, porque yo quería que en todas mis asignaciones, mis tareas, hubiera una estrellita. Y esa estrellita nada más, hermano, una estrellita pegada en la de esto, era motivación suficiente para yo hacer lo que tenía que hacer. Porque usted sabe que después yo venía contento a enseñarle a mi mamá y a mi papá la libreta con la estrellita. Mi papá seguía andando como si nunca se hubiera enterado, pero que él no tiene la culpa. Ya yo lo perdoné. Mami siempre decía algo bueno. Pero esa era motivación suficiente, hermano. Si usted necesita motivación, sepa algo. Volverse a Dios. No importa la condición en que uno esté, hermano. Porque volverse a Dios es decirle a Dios, Señor, yo te necesito. Acercarse a Dios es uno reconocer, hermano, que Él es la única esperanza. Es darle a Él su lugar. Es hacer lo que Él quiere. Y cuando uno está haciendo lo que Dios quiere, uno está siendo obediente. Y la obediencia, hermano, trae recompensa. Pero escúcheme bien, hermano, que si es solo recompensa, pues uno se puede imaginar cualquier cosa. Y si somos carnalitos, como le dice Edgar al carnalito, si estamos carnalitos, uno va a pensar en cosas materiales. Ah, no, pues si entonces yo me vuelvo a Dios en oración, entonces Él me va a dar ese Lamborghini diablo que yo quiero. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Eso no te lo va a dar. Pero si yo lo que estoy buscando es perdón, si yo lo que estoy buscando es misericordia, si yo lo que estoy buscando es paz para mi alma, que no la tiene, si yo lo que estoy buscando es que el Señor me limpie y me lave, si yo lo que estoy buscando, hermanos, es esa sensación de salvación, yo estar seguro de que verdaderamente soy salvo, si yo lo que quiero es sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, si yo lo que quiero es saber lo que es ser amado y luego poder amar, hermano, yo lo único que tengo que hacer es que volverme hacia Dios. Y la recompensa, hermano, viene. Pero mire lo que es la recompensa. Vamos a ver la recompensa. Dios mío, ese reloj. Santo cielo. Galardón, hermano, como usted bien dijo, es recompensa y es premio. Pero óigame bien, hermano, porque Madera decía que uno tiene, ¿cuál fue la palabra que tú usaste, Madera? Que uno tiene que hacer un hábito. O sea que eso demanda esfuerzo, demanda trabajo de uno, y en esto hay que ser consistente, ¿cierto, hermano? Ok. Sepa bien que el que a Dios ora, cuando se usa la palabra que Dios tiene un galardón, una recompensa o un premio para esa persona, Dios lo ve como un pago, como si fuera pagándole el salario. Y usted sabe que uno recibe un salario cuando uno hizo un trabajo que tenía que hacer. O sea que Dios ve esa recompensa como si le estuviera pagando a uno por haber hecho algo bueno, algo que Dios le agrada. ¿Sabe lo grande del asunto, hermano?
es que si Él no pone el querer, entonces tampoco hay el hacer, porque eso ocurre solamente por su buena voluntad. Y sin embargo, Él provoca eso en nosotros. Nos mete ese deseo en las entrañas, hermano. Nos da el impulso para nosotros acercarnos a Él con confianza. Porque ahora yo sé que lo que tengo que hacer es volverme a donde Él como quiera que yo esté. Y Dios me va a premiar como si yo hubiera hecho un buen trabajo. Es como, aquí está el premio de tu trabajo. Wow, hermano, qué cosa tremenda. ¿Eh? Que entonces hace que valga la pena el esfuerzo, la dedicación, la consistencia. Pero hermano, si se quedara ahí nada más, ya con eso yo tengo suficiente para orar. Ya hay suficiente motivación ahí para uno querer hablar con Dios. Pero ese galardón, hermano, escúcheme bien, hermano, Él es galardonador. Una de las definiciones de galardonador es que corresponde. ¡Wow, hermano! O sea, no es solamente que yo me voy a volver a Dios, que me voy a acercar a Dios, que voy a orar con ese deseo que Él mismo pone dentro de uno, sino que va a haber correspondencia. Usted sabe que cuando hay correspondencia es que usted manda, por ejemplo, una carta y esa carta alguien la recibe allá y luego le corresponde, le contesta. Pues sepa usted, hermano, que el galardón, cuando dice que Dios, Él es galardonador, lo que le está diciendo es la respuesta de Dios viene. No solamente viene, está segura. Uy, hermano, qué cosa maravillosa, porque hay correspondencia. Y escúcheme bien, hermano, porque el galardón puede ser tan maravilloso, la correspondencia de Dios puede ser tan maravillosa que Dios le conteste en el momento. Usted puede estar en su cama y de momento abre los ojos, como nos pasa mucho. Siempre de madrugada y tarde. Y usted se acostó reventado o reventado. Pero los ojos se abren y usted sabe que tiene que hablar con Dios. Dios es tan bueno, hermano, que si usted sigue ese impulso, y esto no le estoy diciendo que es siempre, pero a usted le puede ocurrir algo, que usted va a decir, Padre bueno. Y al momento, hermano, dentro de usted va a sentir un hervor o una emoción o una sensación o una fuerza. Usted va a sentir dentro de usted cómo se mueve la presencia de aquel que hizo de usted su templo. Y usted sabe que después que usted siente eso, ya usted no necesita más nada. Porque ya hay correspondencia, ya yo estoy hablando y Él me está respondiendo, hermano, al momento. No fue una carta, no fue un telegrama, no fue un text, fue una llamada directa. Hello, papá. Dime, hijo, aquí estoy. Uy, hermano. Porque usted sabe que, hermano, después que la presencia de Dios está, o cuando usted esté en la presencia del Señor, usted se va a dar cuenta de algo. Usted no necesita absolutamente nada. Usted no necesita ni respirar, hermano, porque Él es el aire que nosotros respiramos. Oh, cosa maravillosa. Hermano, pero no solamente corresponde Dios. Escúcheme bien, hermano. Cuando dice galardonador, el premio, hermano, el premio. Por eso es que vale la pena volverse a Él, no importa la condición. Porque cuando uno ve galardonador, pues dice, bueno, al único que le dan premio, el que hace las cosas bien. ¿Cierto, verdad? Porque el que hace las cosas mal, no le van a dar ningún premio, lo que le pueden dar es un castigo.
Hermano, galardonador. ¿Usted sabe qué es también? Restaurador. Porque el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que ora a Dios, crea que le hay, que Él está ahí y que restaura al que le busca. Hermano, y si alguien necesita restauración es porque no está restaurado. Si alguien necesita restauración es porque está desbaratado, hermano. Si alguien necesita restauración es porque pecó, se cayó, hizo lo malo, lo que sea. Y aquí dice que el que se acerca a Él creyendo que Él está ahí, Dios lo premia, hermano, restaurándolo. Yeah, yes. Necesita motivación para orar. Ahí la tiene. Ahí la tenemos, hermano. Porque son más las veces que nosotros no oramos porque nos sentimos culpables que las que oramos para salir de la culpa. Porque usted lo sabe, hermano. Entonces uno se sigue aguantando. No, porque otra vez ahí tantas cosas, hermano. Al revés. Nos volvemos a Dios, hermano. Y Dios restaura. Ella está, mijito, ven acá, ¿qué pasó? Vamos a sanarte. Y ahí va eso. Te perdoné. Te restauré. Aleluya. Qué cosa maravillosa, ¿verdad, hermano? ¿Cómo lo hace Dios ese asunto, hermano? Vaya conmigo al capítulo 7 ahí de Hebreos. Estos son pasajes. Vale la pena, hermano, profundizar en la palabra del Señor. Capítulo 7. Vaya conmigo al verso 22. ¿Cómo es que ocurre esto tan maravilloso, hermano? ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Cómo es ese premio glorioso? Esa recompensa, aún para el que necesita restauración. Mire qué cosa linda, hermano. Verso 22, ¿está conmigo ahí? Capítulo 7, verso 22. Hermano, y yo quisiera todo ese capítulo 7 majárselo. Pero serían horas enteras aquí metido y usted no va a aguantar. Pero por lo menos el verso 22. Por tanto, ¿quién? Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vaya conmigo, salte al verso 19 ahora para explicarle esto sin necesidad de abundar mucho. Pues nada perfeccionó la ley. Y déjeme decirle algo, hermano, no es que la ley es mala. Es que la ley, hermano, no perdonaba pecado. Lo que hacía era que lo señalaba. Entonces Cristo llegó para cumplir toda la ley, proveyendo el único sacrificio que hacía falta para nosotros poder recibir el perdón de todos nuestros pecados. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual, ¿qué, hermano? Nos acercamos a Dios. Así que Jesús, hermano, es el que se introdujo, o Dios lo introdujo para darnos una mejor esperanza, por la cual, ¿qué? Por la cual, ¿qué? Verso 19. Nos acercamos, que es lo mismo que ¿qué? Orar. Porque ahora tenemos a Jesús, hermano. Es que nosotros tenemos una mejor esperanza, y por esa esperanza es que nosotros ahora con toda confianza oramos, nos acercamos a Dios. Cuando dice acercarse ahí, hermano, cuando dice nos acercamos a Dios, es procurar aproximarnos. Pero uno lo está procurando. No es que yo estoy así. No es que yo necesito a Dios. Yo te necesito, Señor. Y usted sabe que, hermano, que donde quiera que usted esté, no importa lo que esté pasando, en el momento que sea, usted puede abrir la boca y orar. O usted puede cerrar la boca y orar también, que es igual. ¿Entendió el amén al final, verdad, hermano? Amén. Es procurar aproximación. Acercarnos a Dios aquí es estar a la mano. ¿Usted sabe lo que es estar a la mano, hermano? Que es que yo necesito a Dios y yo voy a estar a la mano de Él. Yo voy a llegar hasta donde Dios lo que tenga que hacer, hermano, es hacer así o hacer así. Ve acá, mijo, yo te levanto
Es estar a la mano. O sea, por Jesucristo ahora, hermano, nosotros podemos procurar, tenemos la fuerza para volvernos a Dios. Pero no solamente eso, sino que nos pone en una posición donde estamos a la mano, hermano. Es a un estirón de mano de Dios, donde nosotros estamos ahora por medio de esa oración. Acercarnos a Dios aquí, hermanos, es adorar a Dios. Acercarnos a Dios es adorar a Dios con un corazón. Oiga esta palabra que voy a decir, piadoso. Wow, tremendo. ¿Qué es un corazón piadoso? Hermano, la piedad, disposición constante del alma que me incita a obrar bien y a desechar el mal. Es adorar a Dios con un corazón que lo que quiere hacer es su voluntad. Pero usted sabe qué, que si la recompensa de Dios es restaurar al que necesita ser restaurado, el resultado de esa restauración es un corazón limpio y por lo tanto piadoso, que lo que quiere es agradar a Dios. Eso no lo hago yo, Él lo hace. Ese corazón Él lo pone, hermano. Ese corazón es el que Él da. Ahora escucha, volvamos al verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador o garantizador. Él es la garantía de un mejor pacto que ¿cuál? Que la ley. La ley señalaba el pecado. Cristo limpia el pecado. Y los otros sacerdotes, los de antes, hermano, llegaron a ser muchos porque por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, estoy en el verso 24, ¿está conmigo? Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Usted sabe que en el capítulo 4 se explica esto maravillosamente. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque ahora nuestro gran sumo sacerdote, el que intercede delante de Dios por el pueblo, no es otro sino Jesucristo, nuestro Señor. Por eso la recompensa de la oración, hermano, es restauración, porque para eso fue que vino Cristo. Él sabe lo que nosotros somos, cómo nos comportamos, dónde fallamos y cuándo caemos. Y ahí tenemos al Señor, hermanos, para interceder por nosotros, para probárselo. Hermano, este verso que vamos a leer ahora es una maravilla, es un tesoro, es una cosa para estar días enteros hablando de él. Escuche bien. Por lo cual, vea que el 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no cambia, inmutable. Como el sacerdocio de Jesús no cambia y permanece para siempre, oiga esto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, hablando de sí mismo, de Jesús, ¿qué hacen? Se acercan a Dios. ¿Y cómo lo hace, hermano? Viviendo ¿cuándo? ¿Para qué? Viviendo siempre para interceder. ¿Usted está viendo eso, hermano? O sea que lo que Jesús está haciendo siempre. Y es que esa es la definición de la palabra, hermano. Usted sabe que cuando dice ahí perpetuamente, el significado es siempre. Le voy a decir más, hermano, en este verso
la parte A del verso, la primera parte del verso, la define la segunda parte del verso. Míralo conmigo, la primera parte establece, hermano, el principio de lo que hace el Señor con nosotros, por lo cual este sacerdote nuestro, Jesús, puede también que salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, coma. Entonces, ¿cómo define eso, hermano? Viviendo siempre. Ese siempre y perpetuamente es lo mismo. Viviendo perpetuamente, viviendo siempre para interceder. ¡Oh! Necesitamos motivación para orar, hermano. Oiga, si Señor lo que está haciendo es viviendo siempre para... Hermano, hay un dicho mundano que dice que el que nada debe, ¿qué? Se lo lleva a la corriente, ¿verdad, hermano? O buena sombra lo cobija, no sé cómo es el asunto. Nada debe, nada teme, ese. El que nada debe, nada teme. El que no tiene ninguna deuda con Dios, hermano. El que no tiene ningún problema con Dios no necesita un intercesor porque no tiene nada por qué responder. ¿Usted no cree? Porque un intercesor es alguien que está saliendo ¿qué? En la defensa a favor del otro. O sea, si yo necesito ser defendido es porque de alguna manera en mi contra hay alguna acusación. Porque si no, ¿para qué un defensor? ¿Para qué, hermano, un intercesor? Quiere decir entonces, hermano, y esta es la cosa maravillosa de esto, que Jesús vive siempre, hermano, saliendo a favor de nosotros. Que cuando no tenemos una cosa, tenemos la otra. Que cuando no pecamos porque hicimos lo malo, pecamos porque no hicimos lo bueno. Y el ministerio de este sacerdote nuestro, y el hecho de que se le llame sacerdote, hermano, es también, ese es el oficio de aquel que sale a favor del pueblo delante de Dios. Y lo que hacía el sacerdote en la antigüedad, que es el ministerio de Cristo ahora, por lo que está saliendo es por los pecadores, hermano. Porque volvemos al punto, el que no peca no necesita esa intercesión, ni necesita administración, ni necesita un sumo sacerdote. Pero nosotros lo necesitamos. La razón por la que estamos viendo esto, hermano, es para que nosotros entendamos que cuando nosotros nos volvemos al Señor, ahí tenemos a uno que está siempre presente, dispuesto a salir a favor nuestro delante de Dios, porque ese es su oficio, a eso es que Él se dedica y no lo hace por obligación, lo hace por amor. ¡Wow! Cuando uno hace las cosas obligado, hermano, pues uno cumple. Pero cuando uno las hace por amor, hermano, uno se esmera. Y el Señor se esmera, hermano, en salir a favor de nosotros. Qué cosa maravillosa. Qué cosa más grande, hermano. Ahora vaya conmigo, escúchenme bien ahora. A Santiago, capítulo 4, verso 8. Porque ya sabiendo esto, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Una sola palabra. Una sola. Orar. O, ¿cuál es la otra? Hacer. ¿O cuál más? Desire. Hay un libro, un hermano escribió un libro así americano que se llama Desiring God. And he's talking specifically about this. Es desear a Dios, hermano. Pero fíjese, hermano, si su ministerio, si Él vive perpetuamente, si Él vive siempre para interceder por nosotros, y eso es lo que Él está haciendo por amor a nosotros, hermano, es que el Señor sabe, pero no solamente sabe, sino que Él quiere. Entonces esto debe romper en nosotros, hermano, las barreras que nos impiden a nosotros volvernos, acercarnos, pero específicamente usando la palabra que estamos abundando, hermano,
orar a Dios. No debe haber nada, hermano, que impida que con confianza nos acerquemos a Dios. Porque cuando uno ve una cosa así, hermano, que Él vive siempre intercediendo por nosotros, eso va más allá, hermano, de lo que uno puede entender o imaginarse. Cuán grande amor siente el Señor por nosotros, que ha hecho de su vida ahora un ministerio intercesor a favor nuestro delante de papá. Debo hacer una pregunta. ¿Habrá algo, hermano, que papá le niegue a Jesús? Si Jesús lo que hace es interceder por nosotros, que eso es que Él se voltea y dice, Él es así, pero es que Él se dio muchos golpes, hablando de mí, Él se dio muchos golpes, sí, Él se dio muchos golpes en la cabeza de chiquito y tú sabes, Señor, vamos a perdonarlo. Y allá papá le dice, no, pero es que si yo soy loco con ese muchacho así como es. Así que sí, lo voy a perdonar. Y esa es la disposición de Dios, hermano. Solamente, hermano, con nosotros volvernos a Él. Dios, yo sé que tú estás ahí, pero yo estoy aquí y te necesito. Yo estoy aquí y te necesito. Y usted tiene una respuesta garantizada, hermano, de parte de nuestro Dios. Santiago capítulo 4. ¿Está ahí conmigo, hermano? Vaya conmigo al verso 8. Mire qué cosa maravillosa, hermano. Orad a Dios, porque cambié la palabra, ¿verdad, hermano? O sea, acercaos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermano? Orando. No solamente son sinónimos, hermano, sino que es la manera también más fácil de acercarse a Dios. Porque no importa dónde usted esté, usted puede establecer esa conexión con Dios por medio de la oración. No tiene que subir al monte Everest, porque estando allá arriba va a estar más cerca del cielo. No, hermano. Es donde usted esté. Lo único que hay que voltear, hermano, es el corazón. Es lo único que hay que voltear, el corazón. Acercaos a Dios. ¿Y qué va a pasar, hermano? Oiga, hermano, ahí lo tiene. Necesitamos más motivación, hermano. Cambia la palabra acercarse en el caso de nosotros, porque Dios no va a orar hacia nosotros. Dios se va a acercar a nosotros. Pero si nosotros tomamos la palabra acercaos a Dios, ora a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Él se va a acercar a ti. Ya no estamos solamente hablando. Ajá. Te va a hablar, te va a responder. Eso es lo que estamos hablando. Va a haber correspondencia. Dios va a contestar, hermano. Y vuelvo y te digo, las situaciones no necesariamente tienen que cambiar en tu vida. Porque quizás tú te estás acercando a Dios porque lo que hay en tu vida es un desastre. Pero te volviste al Señor. Abriste la boca. Y dijiste, papá. Oiga, y cuando lo oyó ese papá, o papito, o mi Dios, Padre bueno, allá se le conmueve el corazón. Porque así es Dios, hermano. Así es Dios, se le conmueve el corazón. Y allá estira la mano, hermano, y te la pone en la cabeza. Dice uno de los profetas, no me acuerdo, creo que es Oseas, pero no estoy seguro. Dice, perdonaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando dice los amaré de pura gracia, es porque sí. Yo los voy a amar porque yo los quiero amar. Yo los podría castigar, los podría hasta matar,
pero yo los quiero amar. Porque sí. Porque yo soy Dios y he escogido amarlos. Hermano, ese es el Dios del que estamos hablando y a quien servimos. Ese es el Dios que se va a acercar a nosotros. Ya sabemos que si es, hermanos, como parte del galardón en la restauración, es que Él nos va a responder a nosotros, no importa en la condición en que yo esté. Si ya yo fui restaurado, yo no necesito mucho para orarle a Dios. Porque de dentro de esta restauración, entonces yo voy a tener el deseo profundo de acercarme a Él. Pero el deseo no necesariamente tiene que venir acompañado de alegría, porque yo puedo sentir el deseo intenso de buscar a Dios precisamente porque lo que estoy es acabado, destruido. Ya no queda nada, no tengo fuerza. Lo único que puedo hacer y apenas es abrir la boca y decirle: Dios, aquí estoy. Y usted sabe que ese es el deseo que hace falta para que Dios entonces se acerque a nosotros. Ya la distancia la va a recorrer Él, porque Él quiere hacer eso. Mire bien, hermano, y aquí terminamos. Sigue diciendo el verso 8. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es lo maravilloso, hermano. Mire cómo dice: acercaos a Dios y ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. Uno puede pensar, volvemos al punto de que acercarse a Dios es como la virtud, la gracia que tiene aquel que, siendo ya libre de pecado, pues entonces no tiene nada que le impida volverse a Dios, hermano. Pero sin embargo, aquí cuando dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿sabe lo primero que menciona después? Pecadores. Pecadores. No dice santos, porque podría decir santitos míos. Ya que están así de cerquita, péguense más. No es lo que dice ahí, hermano. ¿Con quién empieza John? Con los pecadores, hermano. Ahí caemos todos nosotros, iglesia. Aleluya, porque si yo pregunto aquí si alguien no pecó hoy y alguien levanta la mano, ya pecaste hoy. Oye bien, pecadores, limpiar las manos. Vosotros los de doble ánimo. Eso es lo que estamos siempre vacilando. Que yo no sé, no puedo ni tomar decisiones. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo vamos a hacer eso, hermano? Mira el verso 9. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro. Vuestro gozo se convierte en ¿qué? En tristeza. Y entonces todo eso está definido en esta frase del verso 10. ¿Qué es eso de aflígete, lamenta, llora, convierte tu risa en lloro, tu gozo en tristeza? ¿Qué es eso? Humíllate. Míralo ahí, verso 10, hermano. ¿Qué dice? Humíllate delante del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor, hermano? Y Él te exaltará. That's it. Así que vamos a estar de pie, iglesia, porque vale la pena orar. ¿Usted no cree, hermano? ¡Qué cosa maravillosa! Disturb, distract, destroy. You mean it. You name it. It's all of that because of how much loving power is in prayer. It comes with a wave of love and peace, which is what we need the most. Once we have that, everything else turns into 2, 3, 4. God is always number one. Uh-huh. 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 Uh-huh.
Ajá. Okay. That's why we're studying it this way. Porque Nielsa dice que por eso, o sea, a nosotros nos cuesta tanto trabajo, por eso es que el diablo quiere interrumpir en nosotros, destruir en nosotros, si fuera posible, la posibilidad de orar. Porque el diablo sabe esa ola de amor maravilloso de Dios que viene sobre uno, hermano, cuando uno se vuelve hacia el Señor. Pero nosotros sabemos, y lo sabemos por experiencia, que cuando uno trata de orar, el diablo va a venir con todo. Viene con la culpa, con las acusaciones, porque él provoca a uno, hace que uno peque y después entonces te acusa. Porque ese es su trabajo, acusar. ¿Y ahora? ¿Y qué vas a decir? ¿Y te vas a atrever? Hermano, esta es la lección. Es todo lo contrario. Con más razón entonces todavía, sabiendo nosotros ahora que el ministerio de Jesús es que Él vive siempre, hermano, no dice para siempre. ¿Usted sabe lo que es eso? Hermano, eso es presente siempre, siempre ahí, hermano, y es una acción continua. Él vive siempre para interceder por nosotros. So He's always there ready to intervene on our behalf before God. That's it. Si nosotros creamos esa conciencia ahora, si el Espíritu Santo de Dios graba ahora en nosotros, hermano, esa inmensidad de la misericordia de Dios, solamente porque nos volvemos a Él, hermano. Entonces, cuando volvamos a orar, no importa lo que haya pasado, lo que haya hecho, hermano, y yo lo haga de corazón, o sea, como dice ahí, pecadores, limpiar las manos. ¿Cómo uno hace eso? ¿Cómo uno se limpia? Y limpiar las manos es lo que hice mal. Y qué bueno que eso es lo primero que aparece. Limpia lo que hiciste mal. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Como único te lo puede hacer el Señor, perdóname. ¿Usted no cree? Es como único se limpia eso, Señor, perdóname. Pues ya yo lo sé. Vamos a arrancar por ahí, hermano. ¿Y usted sabe qué? Al momento, hermano. Eso es al momento, instantáneo. Porque Jesús está siempre ahí para interceder por nosotros. Estás perdonado. Para adelante, mi hijo, en el nombre de Jesús. Te doy fuerza, te doy sabiduría, te doy capacidad. Para adelante. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es hacer de la oración lo que verdaderamente es, hermano. Algo que se puede hacer sin cesar. Without ceasing. Porque se puede hacer en todo momento, en todo lugar. Vamos a romper, hermano, el concepto de que tiene que ser específicamente un lugar. Hermano, eso es ideal. Cuando usted tiene su rinconcito, cuando usted puede venir a la iglesia. Elisa es una que tiene la iglesia para ella muchas veces, hermano, y eso para mí es lo mejor del mundo. No hay nada que estorbe, hermano. Usted no escucha nada. Usted se escucha a usted y Dios y las ardillas, si es que andan por ahí corriendo en el techo. Pero es una cosa maravillosa. Eso es ideal. Pero ¿y el resto del tiempo qué, hermano? ¿Usted sabe qué? Estamos a un paso de acercarnos a Dios. Donde quiera. Vamos a romper eso. And then we're going to be praying without ceasing. Vamos a estar orando sin cesar, hermano. ¿Y usted sabe cuál es la respuesta de eso, hermano? Fortaleza, bendición, vida, paz de parte del Señor Todopoderoso. Y escúcheme bien, hermano, porque es que esto viene. No, ya está. Es que usted va a sentir a Dios en sus entrañas. Le estoy diciendo aquí, hermano, usted va a sentir esa fuerza, usted va a sentir esa presencia, usted va a sentir que Dios es real, que le está escuchando y también lo va a oír cuando Él le hable. Amén, hermano. Padre bueno, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Porque tú nos metes en la profundidad, Señor, de lo que es acercarnos a ti en oración. El deseo lo pones tú. Las palabras también, Señor, porque nosotros ni hablar sabemos, Dios. Y tú lo único que quieres, Señor mío, es que nosotros ejercitemos la fe. Es la certeza
de lo que yo espero, que es a ti, Señor. Es hablar, yo espero hablar contigo. Yo espero, Señor, que tú me hables a mí. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no te veo, Señor, pero tú estás aquí. Yo no te veo, mi Dios, pero te siento, Señor. Yo sé, Señor, que tú eres real, pero eres real para mí. Y me permites ahora, Señor, entender que en todo momento, en todo lugar, no importa la circunstancia, si sea por lo bueno o sea por maldad, yo puedo volverme en ese momento hacia ti. Y tú vas a estar ahí, Señor, para interceder a mi favor delante de papá. Y yo voy a ser salvo, sano, libre en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Dios maravilloso, porque tú avivas en nosotros, Señor, esa gloriosa experiencia de lo que es la oración. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza por Jesucristo. Amén.